Y bueno, amigos, espero que esté todo súper bien, todo súper correcto. Vamos con algo nuevo y es que, mira, van a quedar alucinando después de escuchar este clip de este hombre que vamos a ver en breve, que se llama el tipo este de las gafas y las gorras del Barça, no me acuerdo, Gerard Romero. Van a quedar absolutamente locos, pero también van a quedar bien satisfechos después de escuchar cómo a Lamine Yamal cada día le cae más. Y es que, muchachos, a ver, cuando tienes la lengua demasiado larga y no la controlas o no sabes controlarla, lo normal es que te terminen pasando este tipo de cosas. Y sobre el final, muchachos, vamos a ver algo muy interesante. En este caso, vamos a verlo sobre Vinicius Junior, una anécdota de Davos Ceneice que me pareció absolutamente espectacular. Así que les voy a pedir una sola cosa y es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Lo descubrimos juntos y, por supuesto, sobre el final me pueden hacer saber sus opiniones en los comentarios. Chicos, y para empezar, voy a empezar con el Gorritas, que me parece absolutamente demoledor. Imagínense, no sé, es que de verdad, yo no sé ni qué decir. Primero quiero que escuchen el video y luego damos una opinión porque me parece impresionante de verdad. Lo siento, Carlos, para mí, has pasado de ser de los mejores narradores que hay en España a ser una persona absolutamente un títere de los que mandan y de los que tienes que hacer para quedar bien con los que tú quieres quedar bien, ¿eh? Es una pena como profesional tu cambio en estos últimos años, ¿eh? Yo he quedado acojonado y después me vendrás de no, porque unos me dicen merengón, no, me da igual, es que no puedes condicionar lo que puedes condicionar de esta manera. Es alucinante, lo siento, ¿eh? Yo fan absoluto de Carlos Martínez, pero estos últimos años, hostia, me ha caído los pies. Me ha caído los pies, ho sento molt. Y voy a decir más, creo desde que le marchó Michael Robinson de su lado, que el tío, no sé, cambió la situación. No sé. Me sabe muy mal. No, pasen el clip, no, me da igual, es que no hay ningún clip para pasar ni no pasar. Es que clip, a mí me da igual que le digan o le dejen de decir. Y aparte, yo no he tenido nunca ningún contacto con Carlos Martínez, ni relación de amistad ni nada, porque no lo conozco personalmente, ni hace falta que lo conozca. Pero hostia, es que me parece muy bestia lo que ha pasado hoy. Es que me parece sencillamente maravilloso. Mira, no hay nadie que haya... Y es que, bueno, chicos, a ver, me enredé un poquito ahí, pero en fin, me parece de locos, de verdad. No hay nadie que haya condicionado más lo que puede condicionar, porque es cierto que tiene ciertas limitaciones. Tampoco es que va a mover absolutamente cielo y tierra dentro del fútbol español, pero que Carlos Martínez. Es que no hace falta sino repasar la época de Negreira y revisar absolutamente todo lo que ha sucedido en su momento con el tema de Enríquez Negreira para darse cuenta, muchachos, lo que realmente ha condicionado a este hombre, porque él sí lo ha hecho, pero para el lado que no es. Pero es que, mira, están tan acostumbrados a que, mira, el hombre seguramente diría algo bastante sencillo, bastante básico, bastante normal o bastante entendible, y ya ellos están llorando porque están tan acostumbrados, muchachos, a que al descaro que tenía Carlos Martínez en su momento, que cuando no les sale algo, pues salen allá a llorar. Es que me parece sencillamente de locos. Pero bueno, vamos a seguir avanzando, no nos vamos a enredar mucho más tampoco con este hombre, el de las gorritas, porque creo que ha sido suficiente de él, pero solo me pareció increíble de verdad. Pero vamos a escuchar esto que me pareció también bastante interesante, cracks. Hoy ya dificulto que Yamal sea el mejor jugador del mundo. Le dijeron tantas veces a Yamal que era el mejor jugador del mundo que lo terminó por abrumar, viejo. Hoy Estevao la rompió toda, weón. Y le dijo, oye, yo soy brasileño, nosotros somos los mejores del mundo. Vosé no, vosé está crudo, vosé una mentira. No lo estoy inflando, viejo, a Estevao. Estoy haciendo una comparación. ¿Dónde mierda estoy inflando yo a Estevao? ¿Qué? O sea, Estevao ahorita en la Premier y en la Champions va a escuchar a Mr. Pitt. Estevao no la rompió hoy día. O sea, me hago el huevón y no digo que la rompió hoy día. Yamal, su luz se va apagando y apagando conforme pasan los días y los partidos. Es que es absolutamente maravilloso, muchachos, de verdad se los digo. La gente ya cada día le tiene más tomada la medida y yo creo que este hombre, pues, conforme pase el tiempo, van a pasar dos cosas para mí de manera indiscutible, y es que o este chico aprende a no usar tanto la boca antes de un partido, incluso te diría que después, o es que va a terminar bastante mal. Es que lo tengo yo re claro, no sé ustedes qué opinan al respecto, pero es que me parece maravilloso y ese mensaje final me parece muy significativo porque es una realidad. La luz que este hombre transmitía y la oscuridad para nosotros los madridistas, porque veíamos como un futbolista excepcional salía del Fútbol Club Barcelona, va a terminar en una oscuridad tremenda, ¿no? O sea, yo creo que eso se ha ido apagando definitivamente. Tal vez es muy pronto para decirlo, como seguro también fue muy pronto para decir en su momento que básicamente Lamine era el mejor del mundo. Yo creo que
que ahí muchos de nosotros nos precipitamos. Yo nunca dije que era el mejor del mundo, pero sí que estaba ya entrando en una carrera que probablemente iba a terminar ganando, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Y para continuar, quiero que escuchemos aquí a David Sánchez, muchachos, que bueno, mira, este hombre se le puede acusar de madridista y de un montón de situaciones, pero lo cierto, muchachones, es que cuando este hombre tiene que decir algo, probablemente que no le guste demasiado a los culés, también termina diciéndolo. Y yo me he cansado de repetirlo aquí, ustedes seguramente pensarán lo mismo, que cuando David Sánchez pues estuvo en Marca, antes de verlo en el Testarazo y toda la cosa, seguramente nos caía muy mal a todos, pero últimamente es que a mí me empezó a caer bien y me parece un periodista con patinazo, pero bastante interesante. Y creo que a Lamine Yamal, alguien en el club le debería dar un tirón de orejas. Alguien en el club le tiene que afear la conducta. Es muy bueno, tiene mucho talento, seguramente sea el Messi de la próxima década, pero de momento no ha empatado con nadie. Y esos gestitos se los puede ahorrar. Si se cabrea, que se cabree en el campo, pero en el banquillo respeto con los compañeros y sobre todo con su entrenador Hansi Flick. Es que me parece brutal, de verdad, y es el mensaje que hay que mandar, pero obviamente nosotros como madridistas no queremos que le jale nadie las orejas ni que le ponga en su sitio. Primero porque yo entiendo que nadie de allí se va a atrever a tocar al nuevo Messi, pero el nuevo Messi sobre todo en el tema ese del marketing y de cómo es intocable en muchos sentidos. Y yo entiendo que nadie se va a atrever a hacer algo como eso porque estaría poniendo en riesgo muchas cosas, primordialmente su trabajo, ¿no? Porque sabemos todos cómo funcionan este tipo de futbolistas. Y bueno, por eso les digo, yo creo que no debería hacer nada, absolutamente nada, porque me parece que estamos metiéndonos en un terreno que a la larga va a terminar por favorecernos a nosotros como madridistas. Así que bueno, es solamente sentarse y esperar que la naturaleza termine de llegar a donde tiene que llegar, ¿no? Vamos a cerrar con lo que les dije de Davo, hablando sobre Vinicius, cómo lo conoció. Y para mucha gente que critica a Vini, aunque bueno, nosotros no estamos para decir Vini es un buen hombre o no sé qué lo otro, sino para exigirle deportivamente, pero creo que es importante escuchar esto. Y bueno, muchachos, aquí está con lo que les dije que íbamos a cerrar. Davo hablando de cómo conoció a Vinicius Junior. Yo lo voy a contar. Yo hace 2 años le escribí un mensaje a Vinicius por Instagram. Le puse, hermano, sos un crack. A los 3 días me contestó, hola hermano, veo tu video, jajaja, saludos. Un año después, de caradura, le puse, Vini, voy a estar por Madrid. Voy a ir a verte un partido. Si te puedo conocer, me encantaría. Iré al palco. Hermano, claro, ¿necesitas entradas? No, tranqui, ya tengo, Vini. Ok, termina el partido y voy por ti. Ese día el Madrid ganó 6-1 y no pude conocer a Vinicius ese día. No pude conocerlo. Fue enero de este año. Me fui del estadio sin poder conocerlo. Al día siguiente me dijo, hermano, me quiero morir, terminó el partido, me tocó ir al antidoping, no pude conocerte, lo lamento mucho. A lo que yo dije, bueno, se habrá olvidado, me está metiendo esto de excusa. A los 2 meses jugaba Brasil-Argentina en Buenos Aires y el tipo me dice, hermano, me escribe a mí, hermano, estoy por aterrizar en tu país. Por favor, conozcámonos, venite al hotel, estoy acá. Me manda la dirección. Vini, ¿estás seguro? Me dijo, sí, aterrizo a las 8, vení mañana al mediodía, que me voy al día siguiente. Fui al hotel ese día a jugar Argentina-Brasil, me hizo conocerlo, me dio 2 camisetas, me firmó las 2 camisetas, nos quedamos hablando 2 horas, me invitó a su casa en Madrid para irnos de vacaciones juntos, hablamos como si fuésemos amigos de toda la vida. Y después, bueno, le ganamos 4-1. Y al día siguiente se fue. ¿Ustedes quieren que yo después de eso me sienta acá y hable mal de mi hermano Vinicius? Cuando he hablado con jugadores que no son ni la uña de Vinicius, que no tienen ni la mitad del gesto que tuvo él conmigo, me tienen que matar de hablar mal de Vinicius a mí. Me tienen que matar. Es que es absolutamente maravilloso, muchachos. Y repito, no vamos a decir, no, que hay que taparle todo y pasar por alto todo lo que es, pero para esto lo hago porque Vinicius Junior es un futbolista, muchachos, que siempre ha sido demonizado cualquier comportamiento. Yo siempre he defendido que él tiene un carácter muy complicado y que, bueno, aguanta muy pocas cosas y me parece estupendo. La gente no tiene por qué aguantarle nada a nadie, en ningún caso, en ningún sentido de la vida. Entonces, lo que les estoy diciendo, es mejor que de esa manera, pues, se entienda que este es un gran muchacho, un tipo humilde, trabajador, porque está bien, no lo hizo con cualquier random, lo hizo con uno de los mejores streamers, de los más grandes de habla hispana a nivel de fútbol, y es normal pues que tenga ese alcance, ¿no? Pero me parece de suma importancia, sobre todo porque, bueno, el día ese, como dice Davo, no le tomó mucha atención o por X o por Y, pero cuando él toma la iniciativa después y se ofrece para ir a buscarlo, para tal, para aquello, y le tiene el gesto de disculparse, entre comillas, por lo que sucedió, me parece un acto que se ve muy poco en el mundo del fútbol y cualquier
tema que tenga que ver una estrella de bien sea el escenario que sea de la vida. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este video. Sus opiniones, por supuesto, en los comentarios y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Hola Madrid y chao, chao.